Y bueno, ya lo escuchó usted, señor Maduro. Por favor, si está interesado en una asesoría, una defensa con todo, pues ahí está Javier. Javier, porque además tú estudiaste en La Haya Derecho Internacional, ¿no? Así que sabes y sabes un rato largo de esto, así que deberían de contratarte, sí. Esto derive en una guerra, o sea, en un conflicto caliente, en una guerra militar. Ahí vemos a la toma de este. Cuando una persona dice, esto es mío, y cuando la otra persona dice, no, no, esto es mío. Y incluso puede salir una tercera persona, pero ya con dos personas diciendo, no, esto es mío, no, esto es mío, pues comienza a haber un ingrediente de violencia, de discordia, de no paz. Pero cuando no se trata de personas, sino se trata de países que dicen esto, o de gobiernos que representan a países o pueblos que dicen, no, esto es mío, no, esto es mío, no, esto, entonces las cosas se pueden complicar tanto que estamos hablando de la muerte de miles de personas. Y así comienzan las guerras. Prácticamente esta cuestión de que un día sí y otro también sucede entre las personas que conocemos, como la familia, los amigos, pues también entre las naciones. Y lo que estamos conversando es prácticamente la génesis, el origen de las guerras. Y de esto vamos a hablar hoy porque hoy está muy vigente justamente un conflicto que está en la puerta de esto. Soy Roberto de la Madrid, esto es una masterclass de Javier Martínez y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. A low hanging fruit for Venezuela. Mapa completo, no está el rayado ya, es el mapa de Venezuela. Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área. Gracias por todos los comentarios, las felicitaciones con los programas de Argentina que hemos hecho. Muchísimas gracias, les mandamos muchos saludos a nuestros hermanos argentinos. Gracias porque esta serie que hicimos, bueno, pues es de denuncia, la semana sobre el peso argentino. Muchísimas gracias. Y vamos directamente con Javier Martínez, que ha estado estudiando, como siempre, a detalle, centímetro a centímetro, segundo a segundo, lo que está pasando justamente ahí entre la Guayana o Guyana, el Esequibo
Venezuela la intención de Maduro de decir, no, esto es nuestro, y el presidente o el líder de Guyana, de la cooperativa Guyana o de la República, ya nos explicará Javier, también diciendo, no, esto es nuestro. Y bueno, pues los rifles se comenzaron en estos últimos días a juntar, aunque en las últimas horas parece ser que rebajaron tensiones. Pero, Javier, para eso estás tú, gusto de saludarte. Yo te pregunto, y creo que esta es la pregunta del millón, ¿qué tanta posibilidad hay de que Maduro no se doble y lleve hasta el último momento, o sea, las últimas consecuencias, la intención, la promesa de tomar el Esequibo? Javier. Estimado Roberto, yo creo que si eso hiciese el gobierno de Maduro, haría un flaco favor a su país, a Venezuela, un flaco favor a su régimen, y serviría muy bien los intereses de quienes están preparando esta nueva crisis. El globalismo financierista está buscando, después de África, después de Medio Oriente, ahora en América Latina, crear este nuevo conflicto que tiene además unas connotaciones de todo tipo, histórico, jurídico, geopolíticas y geoeconómicas. Es decir, no creo que sea probable el que se repita un nuevo momento de trampa ucraniana. Oye, corrijo la pregunta, Javier, corrijo la pregunta. Es decir, que lo lleva hasta la última consecuencia, pero que esto derive en una guerra, o sea, en un conflicto caliente, en una guerra militar. Que derive en una guerra, en un conflicto caliente por parte del gobierno de Maduro, creo que no es probable por múltiples razones. Es decir, incluso de una guerra híbrida, o incluso, voy a poner distintas alternativas, o incluso de una invasión silenciosa, es decir, enviar un grupo de soldados a esta región remota de la selva de El Esequibo y plantar allí una bandera venezolana, o incluso no llegar hasta eso y hacer la sandez de una invasión falsa, es decir, una fake invasion, en donde tomando territorio en la propia selva amazónica venezolana, parecer que fuera la Guyana y plantar una bandera venezolana. No creo que caiga en esa trampa. Además, lleva un conflicto, no solo este gobierno de Maduro, sino todos los gobiernos de Venezuela, desde la independencia, han reclamado este territorio, y luego lo veremos, como territorio propio de Venezuela. También se está diciendo por los stream media occidentales que a Maduro le convendría este movimiento, porque así crearía una excusa de emergencia nacional para cancelar las próximas elecciones presidenciales que va a haber en el 2024, y de la cual las encuestas, si miramos las encuestas de ORC, la tasa de popularidad de Maduro sería de un 14%, y según esa encuesta, repito, y en cambio la de la opositora María Corina Machado sería de un 93%. Pero incluso, repito, incluso buscando esa excusa, sería un craso error, un tremendo error, caer en una nueva trampa ucraniana. Ya vemos cómo las trampas ucranianas y, por supuesto, Venezuela, su situación actual económica militar, no es la de Rusia de Putin, cuando Putin cayó en la trampa ucraniana. Por lo tanto, creo que además en la reunión que ha habido este jueves pasado entre los presidentes, lo comentabas al principio, Mohamed Irfan Ali, el presidente de la Guyana, si lo tomamos como ese país es colonia británica, yo digo el territorio de la Guayana Esequibo, y esa reunión que ha habido en San Vicente y Granadina, promocionada por el presidente de ese país, de San Vicente y Granadina, que es también presidente pro tempore, Ralph González, de la CELAC, y también con el presidente de Dominica, que es presidente del CARICOM,
es decir, CELAC, CARICOM, la instancia también de la intermediación de Lula da Silva por la potencia zonal que es Brasil. Yo creo, repito, que por ese territorio que vamos a ver ahora con detalle de 159.542 kilómetros cuadrados, detrás hay muchas cosas. Detrás está, sigue la guerra geopolítica entre los bloques. Me voy primero a la geoeconómica. Del precio del barril no supera el 80%. Se ha inundado de petróleo de Estados Unidos, lo que se está sacando de Guyana y Brasil desborda de momento casi a lo que es la OPEP Plus, incapaz de controlar los precios. El precio del petróleo de la OPEP Plus está en el mercado cayendo a mínimos desde su creación OPEP Plus. Los recortes no logran detener la caída de los precios. Los Estados Unidos están inundando el mercado con petróleo superando ya los 14.000 millones de barriles de petróleo diario para llegar, si es posible, a los 19,8 millones. Si esto fuera así, el petróleo que produce Estados Unidos, si esto fuera así, es una hipótesis condicional, pues podría superar al de Rusia y al de Arabia Saudí juntos. Y digo que es una hipótesis porque paralelamente Rusia está explotando el mayor descubrimiento de petróleo en Irak desde hace 20 años, un bloque en el campo de Eridu con unas reservas que van entre 10.000 millones de barriles a 15.000 millones. Hay una lucha que esto lo quiere hacer solamente Lukoil, no quiere, ha excluido a un socio tradicional que era la empresa Inpex del Japón en esa zona, y es una lucha por el petróleo, es una lucha por los recursos. Por lo tanto, yo creo que no, que el conflicto armado busca el conflicto armado, sí, y digo que sí, o una vez más, porque me baso en hechos. Están vendiendo armas a Guyana, por ejemplo, el buque Bárbice, concretamente la misma empresa que vende buques a Ucrania, la Metal Shark. Estoy viendo movimientos de venta de armamento a Ucrania. Estoy viendo, además, el Comando Sur instalado desde hace meses en las costas frente a Venezuela. Estoy viendo tropas, además, de Estados Unidos en Guyana. Estoy viendo las declaraciones a principios de este año de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, diciendo textual: América Latina es importante por el triángulo del litio en Argentina, Bolivia y Chile, y por el petróleo descubierto en Guyana, en el Esequibo concretamente. Por lo tanto, estas razones para Estados Unidos nos hacen intensificar el fuego. Y por último, respondiendo a tu pregunta, los deseos guerreros del gobierno de los Estados Unidos, no tanto de Biden, que es una marioneta, sino de quienes mueven a la marioneta Biden. Los dos últimos gobiernos de Guyana han firmado, y ya lo veremos luego con detalle, un contrato desde el 2016 con ExxonMobil. Ahí están los intereses del Pentágono, de ExxonMobil y de los vendedores de armas y beneficiarios de guerra de los Estados Unidos. Rafael Trotman, exministro de Recursos Naturales de Guyana, firmó este contrato con ExxonMobil y ha sacado un libro hace días que me he intentado ver algunos párrafos, titulado From Destiny to Prosperity. Y ya en el año 2015, los anglosajones preparan las guerras con tiempo, ya en el año 2015 la delegación guyanesa visitó Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU y allí se firmó ese contrato. Se firmó un contrato donde se soltaron 18 millones de dólares en un concepto que la compañía ExxonMobil dijo que es de bono firma, es decir, para que se utilice, y luego vino lo de Guterres, que veremos, que hizo dejación de funciones y lo derivó al Tribunal Internacional de Justicia. La diferencia que tienen desde el siglo XIX Venezuela como país con lo que era Reino Unido antes de existir Guyana,
Y por lo tanto, yo creo que estos son unos intereses que les vendría muy bien al Pentágono y a las empresas de armas y, por supuesto, a ExxonMobil, el que hubiese un conflicto y quedarse no solamente con el petróleo y los recursos del Esequibo, sino quedarse con lo que quería primero Reino Unido y ahora quiere Estados Unidos, los recursos también de Venezuela. Pues gracias por aclararnos, porque bueno, sí hay mucha gente nerviosa, tanto en Guyana como en Venezuela y como en otros países, en otras fronteras. Vi que Lula mandó, por ejemplo, fuerzas armadas hacia su frontera, justamente con Venezuela y Guyana. Vi a Anthony Blinken decir que apoyarían con todo. Vimos a Maduro también decir que estaría haciendo movimientos militares, antes, claro, de que aterrizara y se viera de frente con el líder de Guyana, pero en los días anteriores pues sí estaban así como que casi apuntándose, ¿no? Javier, vámonos directo al fondo del conflicto para que nos los expliques. ¿Quién tiene la razón? ¿De quién es ese territorio? Un territorio que ha sido reclamado desde antes de la llegada de los españoles, incluso por regiones indígenas, y luego el Imperio Español, y luego toda esa región por el Imperio Británico, los holandeses. ¿A quién le corresponde ese territorio? Por favor, si nos explicas. Voy a entrar en detalle y con mucho gusto. Desde este territorio, que es hasta el 2014-2015, cuando se hicieron las prospecciones y se encontró las bolsas de petróleo tanto en el territorio concreto alrededor del río y los terrenos alrededor del río Esequibo y la plataforma continental en el mar venezolano, mar guyanés. La realidad es que ese territorio, que ha importado muy poco a ambos a pesar del deseo y reclamo de soberanía desde antes de la independencia, pero desde la independencia de Venezuela, e independientemente de todos los gobiernos, incluso ahora mismo, independientemente de quién gobernase en Caracas, ya sea Maduro o fuese la oposición, todos los venezolanos siguen históricamente ese reclamo desde el siglo XIX. Guyana, aquí os he enviado mapas para ver cómo ha sido la evolución de las distintas Guyanas, que no dejaban de ser territorio tanto de Brasil como de Venezuela, que se ha ido ocupando por fundamentalmente colonos y piratas holandeses, franceses y británicos, en contra del imperio colonial portugués y en contra del imperio colonial español. Guyana, la excolonia británica Guyana, de la que estamos hablando ahora, ese es el territorio, la franja de territorio reclamado por Venezuela históricamente desde el siglo XIX, son todos los terrenos que están en el margen oeste del río Esequibo, que es ese gran río azul que desemboca en el océano Atlántico. Lo que está barrado en naranja es lo que se reclama desde el siglo XIX por parte de Venezuela, y voy a entrar en todos los argumentos jurídicos puestos y en toda la historia. Guyana es un territorio de aproximadamente 214.000 kilómetros cuadrados y una población de 800.000, 813.000 personas. Solo ese terreno que vemos ahí de la Guyana o Guayana, en este caso para diferenciar Guyana del territorio Esequibo, voy a utilizar el término Guayana, que es el término indígena y el término que adoptaron la colonización española, la Guayana Esequiba, es un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto, son 3/4 partes de lo que es la Guyana, y tiene una población importante, fundamentalmente indígena, de 128.000 habitantes. Hay que saber, además, y esto no se dice en prensa,
que el país Guyana también viene siendo reclamado no solamente por Venezuela, por eso que llamamos la Guayana Esequibo, sino también ha sido y sigue siendo reclamado por su vecino Surinam, que es la antigua colonia holandesa de la Guayana holandesa, Surinam. Pues bien, Surinam reclama el 7,26% de la parte sur de la Guayana, que es frontera con Surinam, lo que se llama la región del Tigri, en holandés Tigri-Gebied, el 726. Es decir, si nos ponemos a aplicar el derecho internacional y la historia, el territorio de la Guyana se quedaría sin las 3/4 partes que pasarían a Venezuela y sin el Tigri-Gebied que pasarían a Surinam. Es decir, aquí el conflicto va. Y lo importante es que en ese territorio, y nadie hace caso hasta ahora a esa población, viven indígenas. Viven indígenas porque, a pesar de la leyenda negra, en la colonización española había mestizaje. En las colonias imperiales británicas el mestizaje es más raro, cuando no es una aberración, y en las holandesas y francesas tanto de lo mismo. Por lo tanto, hay una presencia indígena importante en la Guayana Esequiba de la que nadie se ha preocupado cuando se han hecho minería legal o ilegal, o ambas, de oro, fundamentalmente por una parte desde Venezuela, del arco minero del Orinoco, en lo que es el territorio venezolano, o por el territorio, o por empresas británicas en el territorio guyanés, fundamentalmente de oro y todo lo que significa las minas de oro y contaminar los ríos, porque Guyana, etimológicamente, Guayana, de los hindúes es tierra de ríos, y todo lo que es explotación de oro y de coltán, de bauxita, de diamantes, contaminan las aguas. Aparte de una lucha por el petróleo ahora, es una lucha por el oro, por el coltán, por la bauxita, por los diamantes. Es decir, esta región de la Amazonía, de la Orinoquía en la parte venezolana, y de la Guayana venezolana, que es un trozo de territorio de Venezuela, no solamente el Esequibo, según denuncian desde hace tiempo muchas ONGs ambientalistas, como SOS Orinoco, que es una organización venezolana, se han destruido por la minería de oro 190 hectáreas de terreno, al menos 31.000 hectáreas de bosque han sido destruidas. Y esto está pasando en la Amazonía brasileña, como en la Amazonía guyanesa va a pasar, como en la Amazonía venezolana. La explotación de oro, tanto legal o ilegal, en los principales focos extractivos, en este caso, si lo miramos por la parte venezolana, del Mazaruní, del Potaro y del Cuyuní, y las cuencas ubicadas en la parte norte del país, que son afluentes por la parte venezolana del Esequibo río, que históricamente, en los acuerdos ahora que se han hecho, que luego os he enviado hasta copia del contrato que hizo el gobierno guyanés, un contrato leonino y explotador por parte de la ExxonMobil, pero también han firmado contratos Chevron Corporation, que aumenta su presencia en Guyana. Las transnacionales, siempre que ven dinero, ese es el contrato. Para quien lo quiera ver, ese os he enviado con detalle. Luego lo comentaremos muy brevemente. Es en exclusiva, ¿no? Es en exclusiva, ¿no, Javier? Exactamente. He tenido acceso a ese contrato y luego comentaremos con detalle ese contrato para que se pueda ver en qué va a beneficiar realmente, si es que va a beneficiar a las personas, a los habitantes, tanto los indígenas como los habitantes que están en Georgetown y en la Guyana ex colonia británica. Ya digo que Chevron también está o quiere estar presente. Chevron ha hecho una operación por valor de 53.000 millones de dólares, comprando a un millonario judío de Nueva York que tenía intereses en la Guyana, Leon Hess, la empresa fundada por Leon Hess, ahora actualmente es su descendiente judío John Barnett Hess.
han comprado las acciones de la compañía Hess, la Chevron, para poder tener también presencia en Guyana. Guyana, no solamente lo que es el Esequibo, el terreno en tierra, por así decirlo, sino también las aguas marinas, la plataforma continental con la que Guyana, no tanto Guyana gobierno o Guyana país, sino estas transnacionales pretenden transformar la producción de Guyana de 600.000 barriles de petróleo diarios a 1.200.000 barriles de petróleo diario en el 2027. Todo esto vemos que el acaparamiento de un territorio por ExxonMobil y por el Pentágono, la internacional mediática lo está vendiendo como que Venezuela va a invadir Guyana. Las vulpes cotorras, las zorras cotorras que no analizan desde Occidente y que malean, porque me voy a lo que dice un experto científico en neurociencia, Mariano Sigman, en su obra El poder de las palabras. Y este hombre analiza, es un neurocientífico, analiza el impacto de las palabras en la toma de decisiones y en el moldeamiento de los cerebros. Es la propaganda que se utiliza diciendo que va a invadir, es para provocar este casus belli en relación a la pregunta que me has hecho desde el primer momento. La internacional mediática quiere invertir los roles una vez más para ocultar una enésima estrategia de las transnacionales de Estados Unidos, en este caso contra el gobierno de Venezuela de Maduro, pero contra el que estuviera, es decir, contra los recursos y el deseo colonialista, no hay gobierno que les valga a las transnacionales. ExxonMobil y el Pentágono, después de haber comprado al gobierno de Guyana, despliegan un plan mediático-militar para intervenir, tomar violenta e indebidamente posesión de lo que es el Esequibo, una zona rica, como ya he dicho, en recursos naturales, no solo petróleo, y que forma parte histórica del territorio nacional de Venezuela, como voy a intentar mostrar jurídico e históricamente. Guyana afirma que ese territorio le pertenece y lo ha expresado oficialmente, y tiene intención, ya se están estableciendo bases militares estadounidenses. El vicepresidente de Guyana, Bharat Jagdeo, dijo: debemos proteger nuestros intereses nacionales y trabajaremos con nuestros aliados para hacer un plan. Para poder frente a todas las eventualidades, es lo que están diciendo, están caldeando el terreno los high stream media. Los grandes medios invierten los papeles de los actores. Los ataques de los Estados Unidos contra el actual gobierno de Venezuela, bueno, desde la época ya antes de Maduro con Chávez, ya va por el número 930 de sanciones que ha causado, entre otras, que la nación de Venezuela, aparte de su mala, o no voy a entrar en mala o buena gestión, no voy a decir, sino simplemente atacar las sanciones ilegales que han creado en Venezuela la imposibilidad de financiación internacional, de adquirir medicamentos, alimentos, de producción o vender su petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Me remito a lo que decía en el año 2020 el relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 2 de marzo del 2020, en Orinoco Tribune, que decía las medidas coercitivas unilaterales, que siempre las ataco, se den contra quien se den, es un crimen de lesa humanidad. Pues bien, hablando de ExxonMobil, los Estados Unidos, a través de esta criatura, ExxonMobil, y de la mano de su aliado imperial UK, se preparan para proceder a apropiarse de un territorio ajeno, independientemente de los intereses ya de la propia ciudadanía guyanesa y, por supuesto, venezolana. Quieren adquirir la mayor extensión de tierras desde que los Estados Unidos robaron un cuarto del territorio mexicano mediante un truco judicial. De la misma manera que robaron un cuarto del territorio mexicano, de lo mismo que Reino Unido robaron las Malvinas y Gibraltar, pretenden actualmente hacerlo. La geografía histórica, primero, es lo que canta. Vamos a empezar por la geografía histórica. Los problemas vienen de muy lejos.
Todos los antiguos mapas de Venezuela, desde la época en que fue cartografiado el territorio por la colonización española por primera vez, mostraban que la frontera oriental de la dominación española era el río Esequibo. Por lo tanto, la región Esequiba estaba dentro de los dominios españoles. Si me voy a fines del siglo XV y además con detalle, nombres y apellidos, en el año 1499, es decir, pensemos, el descubrimiento de América y el inicio de la colonización es el 1492. Ya en el 1499, dos exploradores españoles, Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño, entraron y hicieron los primeros mapas del Esequibo, exploraron el Esequibo por primera vez en el 1499. Fue, por lo tanto, territorio de colonia española, primero de Nueva Granada, bueno, las distintas denominaciones que se fue el territorio de la colonia española, luego fue parte de, ya en el siglo XVIII, estamos hablando finales del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta la independencia a principios del siglo XIX, ese territorio formaba parte de la colonización de las colonias españolas, y en el siglo XVIII, además, ese territorio formaba parte, es decir, el margen oeste del río Esequibo, formaba parte de la Capitanía General de Venezuela, que se creó en el siglo XVIII. Luego lo vemos con más detalle. La piratería propia de los pueblos, en este caso fundamentalmente británico y holandés, hubo un primer asentamiento holandés en el 1616. Hay un fuerte además en la zona holandés, el fuerte Kikoveral, entre los ríos Cuyuni y Mazaruni, es decir, ríos del otro lado del Esequibo. Y ocuparon los holandeses a partir del 1616 y del 1621 lo que hoy es no solo Surinam, sino lo que es la Guyana luego británica. Ocuparon el condado del Esequibo, entendiéndose el río Esequibo hacia el este, no hacia el oeste, y luego la zona de Berbice y de Merana. Esa ocupación holandesa estuvo en el siglo XVII y XVIII en manos holandesas. ¿Qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX los británicos fueron comiéndose y por guerra o por compra el territorio occidente de las Indias Occidentales, salvo Surinam, lo adquirieron los británicos. Pero antes de la institución como tal de la colonia británica en Guyana, ya existía, y ya hablo del siglo XIX, una Venezuela independiente de la colonia española. Concretamente, creo que la independencia de Venezuela empieza en el 1810, y antes de que existiese la Guyana británica, que es de 1814, aunque realmente es posterior, es unas líneas que exploradores y aventureros británicos de la zona, como fue Schomburgk, hicieron a partir de 1840. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque Venezuela, como país independiente, heredó en lo que se llama derecho internacional público el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela de la colonia española. Y eso antes de que existiese una
Guyana Británica, que, como digo, fue testimonial la presencia a partir de 1814, realmente fue a partir de 1840 y ya existía una Venezuela independiente. Todo esto es la base de que, además, en la historia, todo esto se acelera. El desplazamiento de los holandeses por los británicos tiene que ver con las guerras napoleónicas en el continente y antes de las guerras napoleónicas, estando Napoleón presente en la época de la República Francesa, la guerra de la primera coalición que hubo, voy a ir por parte para no liar a nuestros seguidores. Hubo una guerra de sucesión en España donde desapareció una dinastía, los Austrias o Habsburgo, y entraron Borbones. Y eso tuvo su repercusión en las colonias americanas. La guerra de sucesión española, donde se enfrentaron franceses contra británicos en territorio español, fue de 1702 a 1713. Se impuso una dinastía de origen francés, los Borbones. En esa guerra posterior que hubo cuando en Francia estalla la Revolución Francesa en 1789, llega un momento en el 1793, tras el terror de Robespierre, que se establece a la caída de Robespierre un gobierno de coalición, pero ya había guerras de Inglaterra y de todos los países que tenían monarquías contra la República Francesa naciente. Eso tenía su repercusión en las colonias americanas y eso conllevó a que las tres colonias fueran cedidas tras las guerras tanto contra la República Francesa como contra Napoleón, fueran cedidas posteriormente de los holandeses a los británicos. La Guyana como tal, repito, es una creación del siglo XIX, de 1840, donde un aventurero al servicio de la corona británica, un naturalista y explorador británico, que nació curiosamente en la Sajonia, es decir, Alemania prusiana, se llamaba Robert Hermann Schomburg, hizo el primer mapa de la Guayana, que empezó a llamar Guyana con el nombre británico, a partir de 1830 se hizo una exploración a las Islas Vírgenes. En el 1835 le encargaron la Royal Society, la Sociedad Geográfica Británica, que explorase la Guyana. Por lo tanto, que explorase la Guyana significa que ya existía una Venezuela independiente desde 1810 y la Guyana británica estaba explorándose. Por eso se empezó a llamar British Guiana o British Guyana. El Tratado Anglo-Holandés o Anglo-Neerlandés de 1814, tras las guerras que he dicho, hicieron que esas colonias de Esequibo, de Merara y Berbice fueran capturadas por los ingleses. Pues bien, repito, el fundamento histórico es que fueron españolas la parte de la Guayana Esequibo durante el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, y luego lo heredó Venezuela con la independencia a principios del siglo XIX. Y los británicos crearon una colonia a través de este explorador a partir ya en el siglo XIX, Robert Hermann Schomburg, que le encargaron en el 1835, hizo el primer mapa en 1840 y otro segundo mapa que creo que es de 1800, con reclamaciones incluso sobre el territorio de la República de Venezuela, ya no solo sobre Esequibo, sino incluso se metía hasta territorio venezolano, porque los británicos querían quedarse con no solamente con el río Esequibo y todos los ríos de la zona llamada de ríos Guayana, sino querían quedarse con el Orinoco y con la desembocadura del Orinoco. Por lo tanto, el deseo británico era atacar no solo ya las colonias españolas que ya no existían, sino las propias repúblicas independientes, en este caso de Venezuela, y por eso el diferendo o la lucha por el Esequibo viene
anterior en siglos a la existencia de Maduro, de Chávez y de toda la República Bolivariana. Es decir, esto no tiene que ver con el matiz político de la República Bolivariana. Es decir, la oposición, luego lo veremos con detalle también, la oposición a Maduro, todos los venezolanos, todos, gobierno y oposición, reclaman ese territorio histórico y jurídicamente como venezolano, porque ahí estamos viendo los ríos. Por ejemplo, vemos la explotación de la Guayana que está en manos de Venezuela, la parte de los ríos Curuma, no lo logro leer, los que están al otro lado de la frontera de Guyana, que son afluentes del Esequibo, y el Esequibo es ese río que vemos en vertical, que tiene afluentes en toda la zona, el Cuyuni, el Mazaruni, el Rupununi, que son afluentes del Esequibo. Pues bien, todo ese territorio sombreado era territorio que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, por decir, la última denominación que tenía ese territorio siendo colonia española, y que por derecho de traspaso o de transmisión de un estado a otro, cuando deja de ser colonia y se constituye en república independiente, al ser la República de Venezuela, heredaría, por lo tanto, el territorio que el anterior denominación de Capitanía General de Venezuela tenía. No sé si me expreso correctamente. Sí, oye, y varias preguntas. Cuando era de Venezuela, ¿era la Gran Colombia y entonces era una capitanía? Esa es una pregunta. Dos, si se le ha preguntado a los indígenas que viven ahí qué quieren, qué destino quieren para su territorio o su hábitat, ¿no? Y bueno, la tercera te la digo después. A ver, con esas dos. Empiezo por la segunda. Es decir, hasta ahora no ha habido un ofrecimiento formal ni por el Estado venezolano, a pesar de que les ofrecen beneficios por parte del gobierno de Maduro, verbal y publicitariamente, pero el derecho de autodeterminación como tal de los habitantes de la región del Esequibo, margen derecho del río Esequibo, o bueno, margen derecho según como se vea en el mapa, la zona oeste, para decirlo más correctamente, del río Esequibo no se les ha preguntado. Por eso he empezado mi intervención diciendo las explotaciones, primero auríferas de oro, luego de bauxita, de diamantes, de coltán, pero que no han beneficiado a los indígenas de la Amazonía ni en el arco minero del Orinoco, por la parte venezolana, ni tampoco en el territorio de la Guyana, porque si todavía en ese territorio la población indígena es mucho más ignorada aún. La población indígena en la zona de Guyana, los mandos, por así decirlo, las élites de la Guyana ex colonia británica son principalmente afroamericanos, antiguos esclavos traídos en el comercio de esclavos por los colonos británicos, y una importantísima minoría de la India, es decir, de indoamericanos. Hay una estratificación en el poder de Guyana, en donde están primero los indoamericanos traídos de la India, de la colonia del Imperio Británico, que son los mandos administrativos que estaban por debajo de los mandos coloniales británicos, y en tercer lugar, después de la liberación de los esclavos afroamericanos. Pero los ignorados, los grandes ignorados, es la población indígena. Eso en cuanto a tu segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, si me la puedes reformular, por favor. Que si cuando era posesión, que todavía era colonia española, era parte de la Gran Colombia hasta allá. Sí, es decir, cuando era todo la integración de ese gran país, que os he enviado otro mapa también de cuando, para que se viesen los distintos, de cuando
estaba constituido esa Gran Colombia, donde había varios países actuales independientes, como es el Ecuador, como es Colombia, como es Venezuela, como es Panamá. Si nos damos cuenta, ahí, y lo vemos con detalle, el río, vemos la capital, una capital arriba, Angostura. Si nos movemos hacia el este, vemos el río Esequibo, que se mete en territorio, vemos la frontera, el río Esequibo. Lo que se está reclamando ahora es que la Guyana está por encima de ese margen del río Esequibo. Es decir, incluso en la Gran Colombia, también el río formaba frontera con lo que no era Venezuela. Es decir, el río Esequibo, margen oeste, siempre ha sido o de la Capitanía General de Venezuela, o de la Gran Colombia, o de Nueva Granada, o del territorio de la colonia española. Porque, repito, los primeros que pusieron un pie para cartografiar el territorio fueron los españoles en el año, he dicho, la friolera del 1499, Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño, y establecieron que ese territorio, como era selvático y les producía cantidad de enfermedades, lo dejaron abandonado, y por eso se preservó esa presencia indígena durante siglos, a pesar de haber sido y formar parte desde el 1499 de la colonia española. Bien, y me gusta que hayas explicado por qué el boom, que si bien históricamente lo han reclamado desde hace mucho, a partir del 2015, cuando se empiezan a descubrir tierras raras ahí, cosas raras y mucho petróleo, pues entonces pues ya todo el mundo cobra más interés. Bueno, háblanos del referéndum, Javier. Permíteme antes que haga un inciso, porque la parte jurídica no la hemos tocado. La parte jurídica tendría que decir tres cosas al respecto, si me permites. Cuando se crea la República de Venezuela, ya independiente, a partir de 1810 y las guerras que hay contra el imperio colonial español, que se resiste a abandonar esas tierras, y hay realistas españoles criollos que quieren seguir perteneciendo a España. Es un periodo turbulento que va desde 1810 hasta la creación en el 1824 de la Gran Colombia, como tú has mostrado en el Congreso de Angostura de 1819, pero ya formalmente, desde el principio, la República de Venezuela lo consideraba su frontera oriental, es decir, el margen oeste, las tierras del oeste del río Esequibo formaban parte, es decir, eran selváticas, no tenían ningún interés y eran reclamadas por Venezuela. Formalmente fueron reclamadas además en el 1841 Venezuela, la República Venezolana, contra el British Empire, y hubo una primera solución jurídica. Esa primera solución jurídica fue un tribunal arbitral de París. Ese tribunal arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, creó una sentencia arbitral emitida por este tribunal, creado 2 años antes en el Tratado Arbitral de Washington, D.C., el 2 de febrero de 1897, en el cual, curiosamente, no estaba Venezuela presente. Estaba en representación de Venezuela, con ese concepto de doctrina Monroe de los Estados Unidos, estaban los Estados Unidos. Y por la otra parte estaba Reino Unido como propietario de la Guayana británica, llamada por ellos Guyana, actual República Cooperativa de Guyana. Habían decidido someter a ese arbitraje internacional, repito, sin estar presente Venezuela, la disputa sobre la frontera al oeste de la colonia británica y al este de Venezuela, es decir, el este de Venezuela por una parte, oeste de la Guyana, es decir, el río Esequibo, la zona oeste del río Esequibo. Pues bien,
La posición venezolana siempre ha sido la que yo he querido explicar antes. Es un principio de derecho internacional público que existe desde que existe el derecho internacional, que tiene un nombre en latín, uti possidetis jure, es decir, como poseías, seguirás poseyendo, es decir, como poseías siendo Capitanía General de Venezuela, seguirás poseyendo cuando se crea, que ojo, la Capitanía General de Venezuela fue creada en el 1777 por Luis de Unzaga y Amézaga, es decir, antes de que existiese presencia británica en la zona. Y en el 1810 se tenía como frontera esa capitanía el río Esequibo, es decir, las tierras al oeste del río Esequibo, repito, hasta no más cansarme, pertenecían a Venezuela, ya fuese Capitanía General, ya fuese luego República de Venezuela. La posición que tenía el Reino Unido, entonces la colonia, el imperio colonial, decía, se basaba en un mapa creado por ese señor que yo he dicho, un mapa fantasioso y mentiroso, el mapa de Robert Schomburg, cuya línea fronteriza no era ya solamente el río Esequibo, se metía en territorio venezolano porque iba incluso hasta Punta Barima, en las bocas del río Orinoco, que el río Orinoco, repito, para quien no lo sepa, y en el actual estado Delta Amacuro, es Venezuela. Y los montes de Upata, también en el estado actual de Bolívar. Es decir, los británicos ya querían no solamente la Guyana Esequibo o la Guayana Esequibo, querían también 203.310 kilómetros más y controlar el río Orinoco. Pues bien, ese dictamen arbitral, es que es importante que diga esto y que lo aclare, porque se están basando en ese dictamen arbitral que posteriormente fue, por así decirlo, no quiero decir la palabra derogado, pero fue considerado como sin importancia por parte de Venezuela y de Guyana, porque se hizo un acuerdo en el año 1966 en Ginebra, el Ginebra Agreement, el Tratado Internacional de Ginebra, que es lo que tendría que defenderse y ser válido hoy día. Pues bien, la diferencia es que el dictamen anterior, el laudo arbitral, ese que he dicho de París, del 3 de octubre de 1899, estaban presentes británicos y norteamericanos. Fue favorable, lógicamente, no podía ser menos entre anglosajones, al Reino Unido al adjudicarle el territorio denominado por Venezuela Guayana Esequiba, de 159.500 kilómetros cuadrados al este del río Esequibo, y se lo dieron a los británicos, aunque no es su máxima aspiración que tenían los británicos, que querían quedarse hasta las bocas del río Orinoco. Venezuela, en ese momento, república independiente, protestó y dijo que primero no había estado presente, ese laudo arbitral tenía vicios de nulidad, he estado estudiando ese, si me contratase el gobierno o la oposición de Venezuela, les defendería el caso hasta en el Tribunal de La Haya. ¿Por qué? Porque ese laudo arbitral tiene vicios de nulidad en derecho que lo anularían de por sí, que son un exceso de poder que se llama en derecho internacional o ultrapetita de Reino Unido. Es decir, el Imperio Británico quería quedar con eso de la libertad de navegación sobre los ríos Amacuro, Barima. En derecho internacional querían hacer eso, y eso es un vicio, es una ultrapetita o exceso de poder. Otro vicio que he encontrado ahí es la presentación de mapas adulterados por este individuo Robert Schomburg. Además, otro vicio que he encontrado es la ausencia de motivación de una decisión arbitral. Esa decisión arbitral de París no está motivada como debe de estar un laudo arbitral. 4, no voy a decir todos los que he sacado, voy a decir 2 más. El tribunal otorgó 17.000 kilómetros cuadrados al Reino Unido, que anteriormente habían sido reconocidos por los propios gobiernos británicos como de Reino Unido, por lo tanto invalida también ese laudo. Y por último, tengo muchos más vicios que he entresacado de ese laudo de 1899, la línea fronteriza supuestamente fue impuesta por el British Empire a los jueces que, repito, estaban presentes simplemente defendiendo, sin que nadie se lo hubiese pedido, a Venezuela, Estados Unidos, y en la otra parte estaba Reino Unido.
El Esequibo, territorio objeto de litigio, es tan grande, para que nos hagamos una idea, como Portugal y los Países Bajos unidos, 159.542 kilómetros. A nadie les ha importado ese territorio, ni los indios que viven ahí, ni a los españoles, ni a los holandeses, ni a los británicos, y si me apuras, ni a los venezolanos, aunque lo han reclamado como soberanía jurídicamente hablando. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral de París, sin la presencia del Estado de Venezuela y con todos los vicios que he comentado, solo algunos, vicios que tiene de nulidad ese laudo, y por si fuera poco, es que como no estaban de acuerdo los venezolanos, los distintos gobiernos durante el siglo XIX y siglo XX, en el año 1966 no existía ni Maduro ni nadie que se le pareciera, hicieron un acuerdo Venezuela y Guyana, justamente que acababa de obtener la independencia, un acuerdo que es por el que se tendrían que regir, salvo que los dos últimos presidentes de Guyana se quieren ir a el laudo arbitral y no a este acuerdo más reciente, que es una ley posterior, invalida ley anterior, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue aceptado por ambas partes, Venezuela y Guyana, les obliga, porque lo digo como presente, porque es obligatorio para ambos, a que negocien amistosamente y de buena fe resolver todas las cuestiones concernientes al Esequibo. Además, en base a ese acuerdo, en 1980, ambas partes aceptaron un mecanismo que ha ido funcionando, el de buenos oficios de Naciones Unidas, en donde se ponía a una persona de intermediario para que avanzasen las negociaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el año 2014, primero, cuando ya se vislumbraba los recursos petroleros, ya hemos visto el acuerdo de ExxonMobil y lo que quiere también Chevron. Es decir, van como buitres hacia la presa. Pero es que además, en 2014, la sociedad transnacional petrolera más siniestra, y digo siniestra, ExxonMobil, y más depredadora del mundo, ExxonMobil, que es un enemigo declarado de Venezuela, sea Chávez, sea Maduro, o sea si fuera la presidenta del país de la oposición, mañana ExxonMobil tiene intereses en no tener estas negociaciones amistosas entre Venezuela y Guyana, y por lo tanto lo que han hecho es, en junio pasado, una periodista norteamericana en el sitio de Estados Unidos de Intercept, repito, junio pasado, Amy Westerveld, que tiene ese apellido anglo-holandés, elaboró un informe titulado, que invito a quien lo quiera ver a través de la página web de Intercept, How Exxon Captured a Country Without Firing a Shot, cómo Exxon captura o capturó un territorio sin pegar un tiro al aire. Es decir, están enmerdando la situación, están provocando una situación casi de conflicto militar, y es por puro interés económico espúreo. ExxonMobil, Chevron en segundo lugar, el Pentágono y todos los que mueven los negocios de las armas. Simplemente quería comentar eso. Pues... Y que el acuerdo de Ginebra es vigente, y es por lo que se tendrían que regular las conversaciones entre Guyana y Venezuela. Pero claro, si ha habido una chequera de 18 millones de dólares y de ahí en adelante, es lógico que tengan o que quieran ahora, con la dejación de funciones que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, en el año 2015, creo que fue, en vez de seguir poniendo una figura de intermediario entre las dos partes, lo ha derivado al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, jurisdicción que no reconoce Venezuela, y que yo diría al gobierno de Maduro que no fuese estúpido y que se preparase, a pesar de no reconocer, con un equipo de juristas para llevarlo también, aunque son procesos costosos, porque ya Guyana ya lo lleva preparando desde hace tiempo, que llevase un equipo de juristas
que conozcan la historia, que conozcan la geografía y que conozcan fundamentalmente el derecho internacional y que se preparen a lucharlo jurídicamente, porque es el ahora o nunca, porque si no puede ser el Gibraltar para los venezolanos, el Esequibo, o puede ser la pérdida definitiva, bueno, yo nunca digo definitivo, de los territorios mexicanos por parte de esas maniobras que hicieron los Estados Unidos para quedarse con una cuarta parte del territorio, o las Malvinas en manos de ocupación británica. No la cuarta parte, casi más de la mitad de México. O sea, México era mucho más grande y la mitad de México pues se la quedaron allá los estadounidenses. Y bueno, ya lo escuchó usted, señor Maduro. Por favor, si está interesado en una asesoría, una defensa con todo, pues ahí está Javier, porque además tú estudiaste en La Haya Derecho Internacional, ¿no? Así que sabes un rato largo de esto, así que deberían de contratarte, sí. Hablando de la campaña que dices que hay en contra de Maduro, no obstante, el propio Maduro pues habló de recuperar o habló de tomar posesión de esos territorios, incluso ya expide o lanza un escrito, decreto, o como tú le quieras llamar, para que PDVSA pues aplique ahí sus operaciones, incluso una oficina especial. También habló de militares e hizo un referéndum. Háblanos del referéndum. Para mí todas estas son verborrea que no sirve absolutamente para nada. Si bien toda la oposición, por así decirlo, he estado viendo lo que líderes opositores al gobierno de Maduro han dicho al respecto, Enrique Capriles Radonsky, Javier Bertucci, el líder Henry Ramos Alup, el ex candidato a la presidencia Benjamín Rauseo, Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, o incluso María Corina Machado, que es, por así decirlo, la única que no participó en el referéndum, pero sí dijo que los derechos de Venezuela sobre el Esequibo eran ineludibles. Por lo tanto, desde el punto de vista de los venezolanos, tanto sus representantes políticos como el pueblo, ese referéndum para mí se ha quedado en eso, en una mera tinta de calamar. ¿Por qué? El referéndum del 3 de diciembre, donde participaron más de 10 millones de votantes, aproximadamente el 50% de la participación, y fue respaldado a las 5 preguntas. Las preguntas eran 5 cuestiones. Si rechaza el laudo arbitral de París, que he explicado antes, de 1899. Siempre eran en positivo. Sí, rechaza, sí, sí, sí. Por eso el 95% ha sido de síes. Sí rechaza el laudo arbitral de París de 1899. Sí aprueba el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único mecanismo obligatorio para resolver el problema. Entiendo que todo esto al ciudadano medio de Venezuela le sonaría a chino, pero bueno. Tercero, sí acepta no reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cuarto, sí se opone a la apropiación unilateral de las aguas territoriales del Esequibo por Guyana, es decir, la plataforma continental. Y por último, la quinta y última cuestión. Clave, la pregunta a los electores venezolanos si aceptan la creación de un nuevo estado llamado Guyana Esequiba, y lógicamente les dicen que tendrán, si se aprueban eso, tendrán que darles la ciudadanía venezolana a sus habitantes y la puesta en marcha de programas sociales acelerados, teniendo en cuenta cómo está la situación económica de los venezolanos, por cuestiones internas y por cuestiones internacionales. La realidad es que si todo se queda solo en ese mero referéndum y no hay nada más, es verborrea que no sirve para nada. E incluso si eso pretende servir para una especie de allons enfants de la patrie, todos unidos en torno a un gobierno, en este caso el de Maduro, también es estúpido, porque ha habido unas elecciones anteriores donde la oposición unida ha dado un voto mayoritario en primarias el 23 de octubre a María Corina Machado, coordinadora
por así decirlo, de toda la oposición venezolana. Luego veremos si la dejan participar. Yo, por mí, un gobierno democrático de verdad no prohibiría a ningún candidato, en este caso, que se pudiera presentar, además cuando no hay una condena para que se pueda presentar esta señora. Y repito, ni soy partidario de uno en la política interna ni partidario del otro. Lo que hablo es de normas de derecho y de lo que es democracia y de lo que no es democracia. Y todos participaron, repito, 10,5 millones de venezolanos, 50% más o menos, y el 95% a estas 5 preguntas fueron síes. Todos los miembros de la oposición, incluida María Corina Machado, que les he nombrado antes, desde Enrique Capriles, que estuve escuchando las entrevistas que le hicieron, y Javier Bertucci, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, todos lo consideran que es territorio, lógicamente, venezolano. Así que el referéndum, sin nada más, es papel de borraja. La Corte Internacional de Justicia, no confundir con la Corte Penal, ha sido un lapsus, la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es competente sobre esta cuestión desde el principio en que toda demanda de esa naturaleza debería de estar formulada por las dos partes. Es decir, el acuerdo o convenio de Ginebra, que sigo considerando válido entre las dos partes, Guyana y Venezuela, del año 66, Venezuela no ha aceptado ni la implicación, ni la intermediación, ni la competencia de esta Corte sobre tal disputa fronteriza. Además, el gobierno de Maduro tiene problemas con la Corte Internacional de Justicia porque uno de sus jueces reconoció a Juan Guaidó, el presidente fracasado, entronizado por Donald Trump como presidente de Venezuela, sin haber sido elegido, y es que ExxonMobil ha corrido además con los costes del procedimiento de justicia de La Haya, que son muy caros, por parte de Guyana. Es decir, no es que mis queridos compañeros, amigos, que todavía y que estéis ejerciendo en el tribunal, en la Corte Internacional de Justicia, bueno, pues si nos ponemos puristas, pues tendría que aceptarlo Venezuela como tal y tendría que prepararse, y esto lo tendría que hacer con una cierta premura, porque estamos hablando que en el primer trimestre del año que viene, 2024, empiezan ese procedimiento con las alegaciones de una parte y las alegaciones de la otra, y los del gobierno de Guyana ya llevan la delantera, porque antes de que tomase la decisión Antonio Guterres de lavarse las manos a lo Poncio Pilato y de, en vez de seguir con el procedimiento del convenio de Ginebra, lo ha derivado a la Corte de Justicia Internacional sin que reconozca tal jurisdicción el gobierno venezolano actual. Pero yo recomendaría que tengan en consideración que Venezuela debería de tener en consideración esto y prepararse jurídicamente también. Esa es mi opinión, independientemente de que he dicho que no lo reconoce, por qué no lo reconoce y por qué lo considera, por así decirlo, no un tribunal limpio, es uno de sus miembros reconociendo a una parte en el conflicto venezolano. Pues muy bien, Javier, insisto, déjame hacerte otro anuncio comercial. Señor Maduro, contrate a Javier Martínez, porque sabe de justamente lo que necesita usted para, pues por lo menos su pool de abogados, y que lo defienda con el peso de la ley internacional. Javier, ¿qué significa aquí? Yo creo que esta pregunta es buenísima, ¿no? ¿Qué significa ese territorio para las condiciones geopolíticas actuales? A ver, eso suena a que alguien está frotando, o muchos están frotando las manos. Ya lo he comentado en algunas pinceladas, en parte de las preguntas anteriores, he comentado cómo ya se están vendiendo buques por parte de la misma empresa que vende buques a Ucrania, empresa de los Estados Unidos, con eso de que es necesario que os rearméis, porque viene Maduro.
Luego también lo que supone las declaraciones de la responsable del comando sur de los Estados Unidos ya desde enero de este año, la estratégica situación que representa retomar el poder a lo Monroe en países como Argentina, en Bolivia, en Perú y en Venezuela, y tener en este caso como palanca la Guyana por la necesidad de los recursos que hay tan necesarios para una economía, y en la nueva crisis que los globalistas después de los golpes y guerras en África, en Oriente Medio, ahora buscan el pastel de América Latina. Un pastel que, repito, aquí hablan por una parte el gobierno de Venezuela, por otra parte el gobierno formado por afro-guyaneses e indo-guyaneses, pero los indígenas no son tomados en cuenta, es decir, los descendientes de los arahuacos, de los calinagos o cariocas, ahí no son tenidos en cuenta. Washington necesitaba a Maduro hasta hace poco, recordemos cómo le estaba liberando. Es que yo me río parece que son enemigos de toda la vida, pero hasta hace nada se estaban liberando por necesidad de Estados Unidos, a pesar de producir tanto petróleo Estados Unidos. El control de las reservas de petróleo sí lo quiere tener Estados Unidos. Y cuando Brasil y Colombia ya no tenían los gobiernos pro Estados Unidos, es decir, cuando fue el cambio de Bolsonaro a Lula y los cambios de Santos Calderón y de Iván Duque al de Gustavo Petro, pues lógicamente Washington necesitaba en la zona un ten con Maduro, y por eso de liberar parte del dinero retenido, parte se han quedado como buenos descendientes de piratas anglosajones, se han quedado con Citgom, independientemente, y repito, de quién estuviera en el gobierno de Venezuela. Quedarse con los activos en el extranjero de PDVSA es el acto de continuación de la piratería y de las patentes de corso que los reyes de Inglaterra concedían desde la Edad Media, ojo, es decir, que es algo curioso. Por lo tanto, desde el punto de vista geoeconómico, es fundamental para los Estados Unidos, y no pensemos Estados Unidos la población, por favor, no nos confundamos. El ciudadano medio de Estados Unidos cada vez es más pobre y cada día está más tirado en las calles, ciudadanos norteamericanos. Pensemos de las élites económicas y financieras de los Estados Unidos, de las transnacionales que gobiernan el mundo, y los intereses de los globalistas contra naciones soberanas, estén gobernadas democráticamente o estén gobernadas dictatorialmente. No entremos en las dicotomías fáciles que quieren las élites de enfrentar a unos a otros. Aquí lo que quieren es el pastel geoeconómico que representa Latinoamérica para el Big Brother del norte. Bien. Y me imagino que entonces, con todo esto que estás diciendo, vas a rematar con pues una obra pictórica o con alguna imagen que hayas escogido, y que esto pues nos lleva a la reflexión final a través de los trazos y las líneas de alguien. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que nos traes, Javier? Pues es un cuadro que tuve la suerte de la investigación de Shadi, que es como un detective más importante de la investigación en prensa, de localizarlo y denominarlo y saber quién es el autor, gracias a Shadi Narváez. Gracias, Shadi. Fue el cuadro, se llama Tomando el Guido, del Capitán Prince. Era un barco de esclavos. Es una obra de un artista de Estados Unidos que se llama ese cuadro, justamente, Taking the Widow, Tomando el Widow. Don Maitz, suena casi como maíz. Don Maitz es un artista de fantasía, de ciencia ficción, es pintor, es ilustrador. Ahí vemos
es un autor norteamericano, dibujante, repito, ilustrador, pintor, 2 veces premio Hugo al mejor artista de ciencia ficción, hace cómic, hace fantasía y está muy especializado también en pintar piratas. Es norteamericano, como los británicos lo llevan en la sangre, es decir, lo pintan a la perfección. Ahí vemos la toma de esta galera, el Widow Galley, Sam Bellamy, que le vemos ahí con una espada, y su grupo de abordaje toma posesión de la galera Widow del Capitán Prince, porque es curioso que la piratería, que primero fue desde la Edad Media, la piratería tiene una historia que, si me permites, voy a hacerlo a la par que el cuadro. Ahí vemos, es un barco de esclavos que fue capturado frente a Long Island en las Bahamas mientras navegaban desde Jamaica con destino a Inglaterra. Todos los tesoros y todos los bienes a bordo de este Widow Galley podrían cifrarse en la friolera actualmente de $400 millones. Lo que tenía ese buque. Vemos también con detalle que entre los piratas hay un afro. Es decir, hay un negro, pues sí, porque entre los piratas hacían comercio de esclavos, pero también había los que eran liberados, formaban parte luego de la tripulación, formaban parte de esa distribución que existía dentro de la piratería entre lo que se llamaba la chusma. La chusma era que hoy día tiene una connotación de populacho, de gentuza, de morralla. La chusma viene de un término genovés, chiusma, que eran los que remaban. Unas veces eran remeros a sueldo, otras eran esclavos que remaban. Pues bien, y luego los que comandaban en especie de asamblea. La piratería empezó por los ingleses, fundamentalmente. Los primeros grandes piratas fueron los que venían de la Gran Bretaña. Ya desde el siglo XIII, y digo desde el siglo XIII, y eso es la Edad Media, antes del descubrimiento de América, ya existía piratería por parte de los reyes, en este caso de una dinastía, una primera dinastía que existía en Inglaterra, los Plantagenet. Atacaban todo lo que se movía en las aguas y el rey les concedía una cosa que se llamaba patente de corso, que es: cuando tú atacas un barco que consideramos enemigo, te doy esta letra o carta de patente de corso para que puedas atacar y quedarte con parte, y otra parte lo haces para devolverlo a la corona de Inglaterra. Esto lo hacían, repito, desde el siglo XIII-XIV, en la época de los Plantagenet, luego en la época de los reyes Tudor, desde Enrique VIII hasta la reina Isabel I, luego con los Estuardo en el siglo fundamentalmente XVII-XVIII y hasta el siglo XIX. La edad de oro de la piratería realmente es del 1650 a 1730 y posterior a ese periodo seguía habiendo piratería, pero como todas las creaciones que hacen los anglosajones, ellos crean el monstruo, pero el monstruo a veces se vuelve contra ellos como un Frankenstein. En este cuadro que estamos viendo son piratas que están en contra y que apresan un barco británico, porque el monstruo, su Frankenstein, como los terroristas islamistas creados por la anglosajonia, que luego se revuelven contra la anglosajonia, los piratas, a partir después de la edad de oro de la piratería, 1650-1730, ya no van contra españoles, portugueses, sino también contra los propios británicos. El periodo posterior que he dicho antes de la Guerra de Sucesión Española, ese caos que se crea en la península ibérica de matanza de población civil, unos que dicen estar a favor de la dinastía de los Habsburgo y otros a favor de la dinastía de los Borbones. Curiosa elección, cuando los Borbones franceses habían sido enemigos de la corona española durante siglos. Pues bueno, a partir de esa época, 1715, 1726, todos los que habían servido como mercenarios en el gobierno, en los ejércitos británicos, tenían que comer y se empezaron a hacer piratas en el Caribe.
piratas en el Caribe, piratas en el Océano Índico, piratas en las costas de África Occidental, las Canarias, las Azores, el Golfo de Guinea, y cogían, no solo había bucaneros o piratas británicos, había bucaneros franceses también, que se habían establecido en la isla de Tortuga, en lo que era la isla de Tortuga, en Jamaica, y en Hispaniola, en la zona de Haití, que es la parte de la isla dividida entre una parte Santo Domingo y la otra Haití. Pues bien, las cartas de piratería, repito, lo he estado estudiando y voy a terminar rápido, estaban desde el año 1243, esas comisiones o patentes de corsario los daba la corona de Inglaterra a quien se quería aventurar a robar en nombre de la corona. Pero pasó algo curioso. Primero estaban al servicio de la corona y luego se enfrentaron a la propia corona, como he dicho. Y un tratadista de derecho internacional, Hugo Grocio, que es uno de los que se estudian en derecho internacional, en 1604, este era holandés, hablando de la libertad de los mares, contra lo que prohibían los ingleses durante una época cuando no les conviene, ingleses o norteamericanos, el mar no es mare liberum, no es mar de libertad de navegación. Si a mí me conviene, Cuba no pasa ni un buque que no sea el que yo quiero que pase. Este Hugo Grocio describió, y era un jurista, ojo, defendía las incursiones holandesas de corsarios contra barcos españoles y portugueses. Las patentes de corsarios se extendieron también o se dieron por la corona de Holanda a los piratas holandeses. Pues bien, todas estas personas vivían de la matanza, de la violación, del robo, y a pesar de que en el siglo XIX se ha querido hacer la novela histórica, ha querido ponerles como héroes, como libertadores, para mí siempre han sido delincuentes. Y las obras que puedo recomendar para terminar de un Daniel Defoe, Vida y aventuras de la piratería de Singleton, o Lord Byron, El corsario, o José de Espronceda, La canción del pirata, o Walter Scott, El pirata, o Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, o Regreso a la isla del tesoro de Andrew Motion en el 2014, o las últimas obras, por decir así algunas, de Emilio Salgari, Los piratas de Malasia, Sandokan, El corsario negro, que hemos leído de niños, Joseph Conrad, El pirata, Jack London, Los piratas de la bahía de San Francisco. El pirata, y a pesar incluso estudios históricos que le quieren poner ahora algunos de nuevas historias como libertarios o en contra del Estado, eran vulgares delincuentes, primero al servicio de coronas y luego en contra de estas mismas coronas. Y lo que se quiere hacer para cerrar hoy el día es, los anteriores eran piratas, hoy día se llaman transnacionales. Pues qué problema para el derecho internacional o incluso el derecho civil, qué problema para los que estudian ética y qué problema para el propio ser humano, ¿no? Porque se ponen las mismas trampas ya usando el derecho, ya usando incluso la legalidad y abusando de ella, o ya usando la fuerza, porque los piratas pues hasta en la actualidad siguen operando, trabajando, y a veces hasta les agradecemos, Javier. Muchísimas gracias por traernos la obra, gracias a Shadi por la investigación pictórica, y muchísimas gracias a ti por esta clase magistral acerca de lo que está pasando en nuestra América Latina y en el mundo. Nos vemos hasta la próxima y bueno, pues un abrazo de felices fiestas. Todavía no es Navidad, pero ya nos los daremos. Gracias, nos vemos y buenas noches.